Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Nuevo Régimen, un programa de análisis político en donde esta noche analizaremos 3 temas nacionales y 1 estatal. Javier, muy buenas noches y qué gusto estar de vuelta contigo. Nazaret, muy buenas noches, bienvenida a Nuevo Régimen, se te extrañó y aquí estamos listos para analizar temas nacionales y sobre todo de Veracruz. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con el primer tema relacionado con el Partido Revolucionario Institucional? Y en este sentido, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, enfrenta un escenario político complicado. En México avanzan las investigaciones relacionadas con su patrimonio y con personas de su círculo familiar, en específico con su hermano Emigdio Moreno, por un presunto desvío de 36 millones de pesos en complicidad con el contador Luis Antonio Espinosa Campos. Este escenario se da al mismo tiempo que Alejandro Moreno intensifica sus denuncias contra el gobierno de México y los consejeros del INE en Estados Unidos. Esta denuncia es bastante peculiar porque acá viene quizá un poco de la estrategia política que tiene Alejandro Moreno para quizá desviar la atención de los señalamientos que se le están haciendo aquí en México y que trata de hacer en Estados Unidos, acusar de que en México se le ha prohibido decir las palabras narcopartido, narcogobierno a todo lo relacionado que tenga con Morena. Sí, creo que esta parte de la estrategia que tiene Alito Moreno va, uno, tratar de desviar la atención respecto a lo que corresponde a sus escándalos. Creo que es una parte importante a destacar es que Alito Moreno lleva muchos meses acudiendo a Estados Unidos, ha ido al Departamento de Estado, ha ido al Capitolio, ha buscado presencia en medios de comunicación de Estados Unidos con la lógica de tratar de enarbolar la estrategia que ya implementó Corina Machado en Venezuela, en tratar de vincular al régimen mexicano, como en su momento hizo Machado en Venezuela, con el crimen organizado. En el caso venezolano, la estrategia fue inventar el concepto de que el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro estaban vinculados con el cártel de los soles. La gente se va a preguntar qué es el cártel de los soles. En la jerga militar venezolana, en lugar de dar estrellas, se dan soles a los bandos militares y cuando tú tienes 4 soles, quiere decir que llegas a ser un general de brigada. En el caso de lo que fue el manejo de estos conceptos y que ya se demostró en el Tribunal de Nueva York que no existe el cártel de los soles, acá lo que estaba planteando Alito Moreno es hacer la vinculación de que Morena es un narcopartido, que se tiene un narcoestado mexicano y que en este caso el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento por el expresidente López Obrador eran vinculados al crimen organizado, que estaban a su servicio. Esa estrategia la tiene muy marcada porque también se da cuenta Alito Moreno, que el espíritu de los tiempos en América Latina está inclinando como estrategia política por parte de los partidos de derecha para alinearse a la estrategia estadounidense de Donald Trump de tratar de vincular a los partidos de izquierda con el narcoterrorismo, con el crimen organizado, tratar de implementarla en México en el año 2027. Y creo yo, Nazaret, que esa estrategia no le está resultando al presidente del PRI y ahora va a utilizar este elemento a partir de la acusación de que su hermano está siendo acusado de no poder acreditar 36 millones de pesos a través de su contador, a través de convenios publicitarios que se tenía por parte de la Secretaría de Comunicación de su etapa como gobernador, de Alito Moreno, con una empresa propiedad del hermano que se llamaba Mayavisión. Entonces, Alito Moreno le dio contratos a su hermano por 97 millones de pesos, de los cuales 37 millones no se pueden acreditar, no hay facturas, no hay una forma de poder documentar que existió la venta de servicios a través de la empresa Mayavisión. Y creo que ahora lo que está planteando Alito Moreno es tratar de hacer la desviación. Y apenas se acaba de dar la noticia que precisamente el encargado de comunicación de la gobernatura en su momento de Alito Moreno acaba de ser detenido por la Fiscalía General del Estado de Campeche. Ahí podemos ver en pantalla el gobernador en su momento Alito Moreno con el que ahorita actualmente está detenido.
Creo que esta parte es importante hacer el señalamiento porque Alito Moreno tiene la estrategia de tratar de victimizarse como un perseguido político y dentro de la lógica de su estrategia es tratar de decir que los consejeros del INE le quitaron su derecho de la libertad de expresión en su papel como senador. Fíjate que entiendo la postura de Alejandro Moreno de quizá denunciar ante Estados Unidos o establecer un vínculo que señale a presuntos servidores públicos relacionados con la administración gubernamental con el narcotráfico. Entiendo esa relación, dado que pues Estados Unidos tiene un alto interés en combate al narcotráfico y pues precisamente los delitos cometidos por el narcotráfico hayan sido en Estados Unidos. Mas no comprendo el por qué Alito Moreno decidió denunciar ante Estados Unidos una determinación o una decisión que haya tomado el INE para restringirlos a ellos de no ocupar esas palabras de narcopartido y narcogobierno, argumentando la censura. Sin embargo, acá quien tiene que resolver verdaderamente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no Estados Unidos. Pero hay algo más que llama la atención en el caso del contador, del hermano de Alito Moreno, que es que todos estos hechos se dieron durante la gubernatura de Alejandro Moreno en Campeche. ¿Qué relación de los hechos puedes encontrar respecto a esto o cuál es el impacto que le puede generar, dado que se vienen las próximas elecciones en 2027 y la grande en el 2030? En el caso de la estrategia de Alito Moreno de tratar de vincular al gobierno de la 4T con el crimen organizado, trae el planteamiento de lo que en su momento él dice que puede aplicar el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto a que cuando se pueda acreditar que hay violaciones a los derechos civiles se pueda generar sanciones. Y este modelo ya lo implementaron en Brasil, en donde sancionaron a magistrados del Poder Supremo Judicial en Brasil por la parte de las investigaciones que se tienen en contra de Bolsonaro. Entonces, a partir de este tipo de señalamientos, lo que pretende Alito Moreno es que los consejeros del INE se les empiece a hacer sanciones en sus cuentas bancarias, se les quite la visa, se les declare personas no gratas. Y en el caso de Alito Moreno, pues él tiene una situación muy compleja porque lleva muchos años siendo señalado por corrupción. Por ejemplo, el gobierno de Laira Sansores en Campeche acreditó que tiene una propiedad de lote equivalente a 30 millones de pesos, pero él formalmente acreditó que esa propiedad valía 390,000 pesos. Curiosamente, Luis Antonio Espinosa Campos, que es el contador de la empresa de su hermano Emigdio Moreno, es el que realizó estos trámites. Y también se sabe que Luis Antonio Espinosa Campos fue el que dedicó a hacer los convenios en donde se acredita que la mamá de Alito Moreno, Yolanda Cárdenas, es la persona que podría ser el prestanombres de Alito Moreno para lavado de dinero, en donde acreditamos, por ejemplo, propiedades de 300 millones de pesos en el estado de Campeche. Pues ahorita ya hemos hablado acerca de lo que menciona o lo que narra Alejandro Moreno, pero también escucharemos en este momento las palabras de Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, sobre el actuar de Alejandro Moreno cuando se le vincula a investigaciones por parte de las autoridades mexicanas. Cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno, intenta presentarse como perseguido político. Es una vieja práctica del régimen de privilegios, confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad de soberanía democrática. No está defendiendo la libertad, está defendiendo el privilegio de no rendir cuentas y de no respetar la ley. La hipocresía queda todavía más expuesta cuando Alejandro Moreno acude a pedir que un gobierno extranjero actúe contra consejeras y consejeros del INE. ¿Dónde quedó aquello de que al INE no se toca? Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo. Un dirigente sin autoridad moral busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar. México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera. La legitimidad la otorga el pueblo, no las instancias extranjeras. Su entreguismo termina por exhibir lo que él es y también su partido, ya que siempre representaron la corrupción, el privilegio.
nunca defendieron los intereses de México, sino el régimen de corrupción y privilegios del que se beneficiaron. No buscan justicia fuera del país, lo que buscan es protección para conservar privilegios que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar. Ya escuchamos lo que acaba de mencionar Ariadna Montiel, pero en este momento también vamos a ver lo que publicó Alito Moreno en redes sociales, en específico X. Y aquí tenemos el mensaje de Alejandro Moreno, el cual menciona que el narcogobierno de Morena quiere implementar la idea de que existe una contradicción entre haber marchado para defender al INE y denunciar hoy su actuación. Se equivocan. Millones de mexicanos salimos a las calles en todo el país porque advertimos el riesgo de que el poder político captura al árbitro electoral. Defendimos su autonomía y ahora, en congruencia con esa misma lucha, denunciamos que el oficialismo ha metido las manos en una institución que debería servir a los ciudadanos y garantizar elecciones libres. Esto responde a la acusación que hizo o a la aseveración que hizo Ariadna Montiel sobre que el INE se defiende. Ahora vamos a ver a lo que menciona Alito Moreno del señalamiento de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, de que tiene que recurrir a las autoridades estadounidenses para hacer la denuncia. Dice Alejandro Moreno: por eso denuncié ante el Departamento de Estado de Estados Unidos de los riesgos que enfrenta nuestra democracia y la actuación de 3 consejeros que pretenden censurar nuestra firmeza como oposición. Nuestros aliados deben de conocer el deterioro institucional que está viviendo México y los intentos de silenciar a quienes enfrentamos a este régimen. Ya lo tenemos ahí, la estrategia de Alito Moreno correspondiente a que trata de buscar el apoyo en Estados Unidos, sabiendo de que la oposición argentina, uruguaya, brasileña, hondureña ha buscado siempre el apoyo del Departamento de Estado de nuestro vecino poderoso Estados Unidos y que en la era Trump se ve más afianzado. La problemática que tiene es de que Alito Moreno no entiende que este tipo de difusión de información tendría que hacerlo por todo el territorio mexicano y no acudir a Estados Unidos, en donde prácticamente, por lo menos en México, no tiene eco, porque las encuestas de opinión marcan que Morena tiene preferencias del 56%. Considero que Alito Moreno y tanto la estructura del PRI están tratando un problema y un delito penal y administrativo, en su caso, como un cambio de narrativa, y tratan de solucionarlo precisamente con la narrativa para cambiar la percepción ciudadana y no necesariamente resolverlo ante las instancias pertinentes o que realmente deberían de solucionar ese problema. Así es, pero bueno, vamos a irnos a un corte para pasarnos a otro segmento más. Vamos a una pausa y volvemos. Y en otro tema de partidos políticos, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, promoverán una iniciativa para regular el derecho de réplica de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. El dirigente blanquiazul la calificó como un espacio de propaganda ideológica, donde se calumnia a quienes no apoyan al régimen de Morena y se fabrican culpables. ¿Qué opinión tienes al respecto de lo que Jorge Romero ha afirmado hace algunos días? Creo que el PAN quiere meterse en el debate a nivel nacional que se está dando sobre lo que es el derecho a las audiencias que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa. Y lo que él plantea es de que a través de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados plantear una iniciativa para que la oposición principalmente tenga la oportunidad de tener derecho de réplica en las conferencias. Pero un elemento, creo yo, muy importante que no destaca a Romero, el máximo dirigente del panismo, es de que una conferencia de prensa es precisamente para que el mandatario o la mandataria tenga la responsabilidad de responder dudas de los medios de comunicación, de los reporteros, y que lo que dicen las leyes de las audiencias es que en el caso de los noticieros y los medios de comunicación tengan la responsabilidad de difundir un código de ética y también a la vez tener muy claro lo que es una opinión editorial, un análisis político de lo que es la información del hecho noticioso. Si no entendemos las dos naturalezas diferenciadas de lo que es un noticiero, un programa de análisis político y una conferencia de prensa en donde precisamente la prensa, la televisión o la radio le plantean preguntas a la mandataria,
vamos a caer en el discurso de tratar de hacer la homologación. Ahora, creo que el dirigente del PAN tiene una lógica de tratar de subirse al discurso político porque se están dando cuenta de que tratan de buscar el apoyo, por lo menos de TV Azteca, que es el único medio grande que ha tenido la lógica de continuar con la narrativa de manera más vociferante, de que se quiere plantificar aquí en México una censura por parte del poder del Estado. Y me pareció muy interesante que fue la misma Cámara de la Industria de la Radio y Televisión que acaba de decir que le gusta la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ven con buenos ojos que sea la propia iniciativa privada y los medios públicos los que definan sus códigos de ética y que más adelante también ellos tengan esa oportunidad de responder a las audiencias cuando ellos recurran a una persona que va a cuidar sus intereses. Creo que esa parte es muy importante y sobre todo agregaría como último punto, si ellos tienen la oportunidad de generar conferencias de prensa, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no tratan de generar, por ejemplo, como Ariadna Montiel, su propio modelo de conferencias de prensa donde puedan plantear sus posicionamientos, responder a la presidenta en lo que no estén de acuerdo? Fíjate que en esa parte creo que el Partido Acción Nacional de manera indirecta quizá reconoce que las conferencias matutinas o las conferencias mañaneras tienen un alto impacto en la sociedad y que la presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron uno de los streamers más vistos en la República Mexicana. Entonces creo que sí reconocen ese impacto que tiene la mañanera y no afirmo que quizá el Partido Acción Nacional, reconociendo ese impacto que tiene, no estaría a los alcances o al nivel de su publicidad que llegue a toda la población mexicana. Totalmente de acuerdo con tu comentario que te acabas de compartir con el público de Nuevo Régimen, porque se demuestra que en vivo, en redes sociales, por lo menos en YouTube, lo ven aproximadamente 400,000 personas. Ya concluidas las 24 horas, se puede llegar hasta los 2 millones de reproducciones en las 3 redes sociales, tanto YouTube, Facebook y Twitter. Una parte muy importante es de que los medios públicos también pasan la conferencia y los medios privados también pasan la misma. Entonces, se hacen estudios de que incluso se puede tener un impacto de 9 millones de personas que de manera directa, diferida o a través de los cortes que se hacen en los medios de comunicación o en redes sociales, saben de lo que se está hablando en la discusión política en las mañaneras. Y la oposición ha fracasado en sus intentos de hacer mañaneras para tratar de marcar la agenda nacional. Por ejemplo, Kenia López Rabadán, antes de ser presidenta de la Cámara de Diputados, ella tenía una mañanera que se llamaba La Contramañanera, donde no tuvo éxito. En el caso, por ejemplo, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de antiguos ministros o jueces, hicieron también mañaneras alternativas para tratar de contrarrestar lo que ellos decían era una antirreforma jurídica que se planteó por parte de la 4T, no tuvo éxito. Entonces, hemos visto que la oposición trata de copiar este elemento comunicativo, pero no tiene el peso que se tuvo Claudia Sheinbaum y López Obrador. La parte clave de las mañaneras, sin duda considero, ha sido la persistencia, la constancia que han manejado, porque a principios del sexenio de López Obrador se decía, no, pues un ejercicio para comunicar lo que pasa en la sociedad, pero con el paso de los años se ha colocado la conferencia mañanera como una estrategia para posicionar temas en la agenda política y posicionar de lo que se va a hablar durante ese día. Pero mientras tanto, vamos a ver las declaraciones de Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Pero nosotros también acabamos de anunciar, no hay un espacio de mayor transmisión televisiva que las mañaneras de la presidenta y del entonces presidente. Y ese no les interesa regularlo. O sea, lo consideramos como una contradicción absoluta. Nosotros vamos a presentar una iniciativa en donde, si tanto les importan los derechos de las audiencias, pues también se regule el derecho de réplica en la mañanera. Mira, Alejandro, y a todo tu auditorio, la mañanera se ha convertido, como nosotros lo decimos, en un programa de televisión, en un show. Es un show más de televisión, en donde ahí sí pueden decir con todos los recursos del Estado lo que quieran. Lo que quieran. Están queriendo regularte a ti y a mí para que lo que digamos siempre sea verdad. ¿Y a ellos? Y ellos en la mañanera, fíjate, si eres un gobernador de oposición que desmantelaste un narcolaboratorio,
traidora a la patria. Pero si eres un gobernador del oficialismo en donde una corte de Estados Unidos, no un periodista, Alejandro, no un opositor, en donde una corte de Estados Unidos señala que tiene nexos con el crimen organizado, entonces desde la mañanera se dice pruebas. Entonces en el espacio público, con recursos públicos de mayor difusión, si eres oficialista, defensa a ultranza. Si eres de oposición, sentencia. Y nadie regula la mañanera. Si tanto les preocupan las audiencias, pues el PAN está proponiendo que también ella, la presidenta, sea una voz sujeta a ver si lo que dice es veraz o no. Ya escuchamos la propuesta de Jorge Romero, presidente nacional del PAN, pero ahora sería importante ver cuál es la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al derecho de réplica. Ahora, que un partido político quiera tener su espacio de información, pues tienen todo su derecho a llamar a una conferencia de prensa. Quieren debatir lo que se dice en la mañanera, tienen sus espacios. Este es un espacio de la Presidencia de la República para comunicarse con el pueblo de manera directa. Y buscamos que haya debate, que haya información, que haya difusión de lo que hacemos, porque es el derecho, más bien la obligación de todos los gobiernos de informar y al mismo tiempo de debatir los temas que hay a nivel nacional. Si nosotros no tuviéramos este espacio, el 90% de la información que habría de los medios tradicionales sería en contra y muchas veces con mentiras. El derecho de réplica ya está regulado por la Ley Regulatoria de Derecho de Réplica del artículo 6º constitucional, en el que se habla acerca de la libertad de expresión. Sin embargo, el Partido Acción Nacional propone algo diferente, una iniciativa constitucional que regule el derecho de réplica específicamente en las mañaneras. ¿Qué comentario tienes al respecto sobre esto, el impacto político que podría tener tanto en los partidos políticos como en la comunicación gubernamental? Simplemente el PAN se quiere subir al debate, sabe que no tienen los votos en las dos cámaras para poder llevar a cabo esta reforma constitucional y la realidad creo que Romero muestra lo que es la desesperación que tiene el PAN, en donde prácticamente la presidenta Claudia Sheinbaum marca la agenda política, marca los temas a discusión y creo que una parte muy importante es que están viendo las tendencias de que electoralmente no van a poder recuperar terreno, por lo menos con corte el día de hoy, en posiciones electorales con gobernaturas, diputaciones y alcaldías. Creo que ese sería un punto muy importante de que muestran desesperación tanto Jorge Romero como Alito Moreno como los principales dirigentes de la oposición. Esta disputa entre quién toma el control de la narrativa de la vida pública, ¿crees o consideras que Morena o el partido dominante persista aún para las próximas elecciones o si logren repuntar, si se llegan a juntar en una alianza el Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI? Incluso en una posible coalición de Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN sería muy difícil porque ya vimos que durante 7 años el modelo de comunicación de la presidencia es muy efectiva porque es una línea directa en comunicación que tiene presencia en redes sociales, en televisión y en radio y creo que como modelo de comunicación todavía dar mucho que dar aquí en este sexenio. Y creo que el modelo de comunicación de la conferencia mañanera es ejemplar. Vamos a una pausa y volvemos.
A punta de mentiras se defienden hoy las y los mentirosos que monopolizan los espacios más importantes en los medios. No podía ser de otra manera. Si la hipocresía, como decía Carlos Monsiváis, es la única doctrina de la reacción, la mentira es para ellas y ellos su forma de vida. Víctimas de censura se fingen hoy que en estricto cumplimiento de lo que la Constitución establece y lo que marca la ética periodística, se pretende que sean los propios medios de comunicación y no el Estado los que establezcan mecanismos para preservar el derecho de las audiencias a la información veraz, plural y oportuna. Dice Francisco de Quevedo, y tiene razón: mal oficio es mentir, pero abrigado. Eso tiene desastre la mentira que viste a quien la dice. Y esas y esos que mienten descarada y sistemáticamente temen hoy quedar desnudos y exhibidos. Defienden a coro su derecho a engañar a una audiencia a la que desprecian y sobre todo defienden su negocio. Son parte de esa élite de multimillonarios líderes de opinión que no pisa jamás las calles y que creen que la historia de pedirle cita y presentarse en sus estudios de radio y televisión, en un país donde decenas de miles de reporteros pobres se juegan la vida a cada paso. Con Julian Assange, que penetró los sistemas de comunicación del Pentágono y exhibió videos y decenas de miles de documentos verídicos que mostraban el carácter criminal de las operaciones militares estadounidenses, pretenden compararse en el colmo del descaro quienes aquí han hecho viles montajes con Genaro García Luna, inventan filtraciones de fuentes inexistentes, repiten los chismes que les transmiten agentes de campo de la DEA o las calumnias e infamias de la campaña de propaganda diseñada por la derecha internacional. No son periodistas, son sicarios, que actúan por consigna, y sus jefes, los concesionarios de radio y televisión y los dueños de medios, no son tampoco encomenderos ni hacendados. Aunque hay uno que se siente y se comporta como si fuera Hernán Cortés, como no somos ni esclavos ni peones acasillados, quienes escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos los diarios o nos topamos con el contenido con el que también han saturado las redes. Nunca han tenido tanta libertad. Hoy nadie les reprime, les censura o trata de cooptarlos o comprarlos. Nunca tampoco se han enfrentado a unas audiencias tan libres y conscientes de sus propios derechos y tan dispuestas a reclamarlos, a hacerlos valer. Audiencias, y eso se vio en las urnas, que ya se les salieron del redil y ante las que, más temprano que tarde, quedarán desnudos. El Instituto Mexicano de Cinematografía y Radio Televisión de Veracruz traen para ustedes el ciclo de cine mexicano IMCINE RTV, una muestra que busca difundir y preservar el patrimonio cinematográfico nacional. Este domingo presentamos la película Un muro de silencio por TV+. Estamos de vuelta en Nuevo Régimen, un programa de análisis político donde analizamos temas nacionales, internacionales y también estatales. Javier, ¿hay saludos en las redes sociales de personas que nos siguen? Por supuesto que sí, saludos de parte de la producción de este equipo de Nuevo Régimen, a Esbedi, Guadalupe, Vega,
a Alejandra Díaz, a Daniel Ortiz, a Araceli Rojo, a Dana Valencia, a Roberto M. y a todas las demás personas que nos siguen también en la plataforma de Facebook. Y también, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de la transmisión por televisión por el canal 26.9 de alta definición. Y continuando con los temas de partidos políticos, se cumplen 15 años de que el partido Convergencia cambió su nombre a Movimiento Ciudadano. Actualmente compite contra el PAN y el PRI en la búsqueda de ser la principal opción opositora a la coalición gobernante de la Cuarta Transformación. La agrupación se asume actualmente como un partido socialdemócrata y tiene dos importantes gubernaturas, Jalisco y Nuevo León. Esta importancia de las gubernaturas de Movimiento Ciudadano, ¿cómo representan o qué impacto tienen en la vida política y pública del partido también socialdemócrata? Primero que nada, Movimiento Ciudadano tiene un discurso en donde se quieren presentar como la tercera vía, como una opción socialdemócrata, como una izquierda moderada y ellos dicen moderna, pero la realidad es que no hay una concordancia en lo que es su discurso político en medios de comunicación, en sus planteamientos de sus estatutos o en lo que quiere decir su dirigencia nacional con el actuar político que tienen en el ejercicio de poder que tienen en los municipios, en el Congreso de la Unión y sobre todo en las gobernaturas. Movimiento Ciudadano nació como una alternativa desde la lógica de tratar de dar una solución a las problemáticas que en su momento los partidos tradicionales no lograron resolver, como lo que son problemas ambientales, derechos de quinta generación y una parte muy importante que creo que deberíamos de mencionar es la utilización del concepto de la ciudadanía libre del corporativismo y el clientelismo. Pero Dante Delgado, su fundador, cuando organizó el cambio de Convergencia a Movimiento Ciudadano precisamente hace 15 años, empezó una estrategia política de crecimiento electoral que le ha dado resultados, pero que concluyó con una participación de antiguos actores partidistas del PRI y el PAN que tenían presencia importante en sus estados, en sus municipios, en sus regiones y que, si ya lo vemos reflejados en términos de acciones gubernamentales, por ejemplo en el caso de Nuevo León, tenemos ahí a Samuel García, en donde Samuel García ha sido señalado por la práctica de políticas económicas cercanas al neoliberalismo, está siendo acusado de corrupción. Antes de que continúes, para la claridad de nuestra audiencia, creo que es importante si nos ayudas a diferenciar en qué consiste ser socialdemócrata, qué no está cumpliendo Movimiento Ciudadano con su declaración de principios de ser socialdemócrata y cuáles son las acciones que están haciendo que van contrarias a ese principio. Por ejemplo, en la parte de la rendición de cuentas, daba el ejemplo de Nuevo León. En Nuevo León están las acusaciones del enriquecimiento ilícito de la familia de Samuel García, de su esposa, respecto a la triangulación de recursos a través de empresas, en donde se están saqueando las arcas públicas. Esta lógica va en contra de lo que plantea la socialdemocracia, en donde la ciudadanía debe ser reguladora y debe llegar al poder político para poder separar la corrupción del ejercicio del poder político. Ahí tenemos un punto muy importante. La socialdemocracia está en la búsqueda de una mejor distribución de la riqueza, cuando vemos que prácticamente en Nuevo León, con Movimiento Ciudadano y con Samuel García, siguen teniendo preponderancia económica y política los grupos empresariales que históricamente han definido las gobernaturas en la entidad. No ha habido una mejor distribución de la riqueza, no hay implementación de programas sociales que puedan generar las condiciones de una mejor distribución de la riqueza. En el caso de Jalisco, con Alfaro y con Lemus, vemos que se están implementando políticas represoras. Alfaro empezó con una lógica de reprimir a madres buscadoras, a las personas que salían a la calle en la época del COVID-19, a aquellas manifestaciones que se oponían a complejos habitacionales grandes, a centros comerciales. También ha tenido una lógica de tomar posiciones en contra de los derechos de las mujeres. Hemos hablado aquí en Nuevo Régimen que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan organizaron conferencias de la machósfera para tratar de incentivar lo que ellos llaman la protección de los derechos de las masculinidades en contra de lo que ellos consideran un feminismo radical. Entonces, podrán tener un discurso muy bonito, muy progresista, pero en el ejercicio del poder político en Nuevo León y en Jalisco nos damos cuenta que prácticamente repiten los vicios de la vieja política y sobre todo vinculadas con la represión
y sobre todo vinculadas con grupos empresariales que han definido las políticas conservadoras en esas entidades. Y lamentablemente en la política mexicana las campañas políticas se ganan con discursos y ya los hechos o las acciones gubernamentales se ven después. Mientras vamos a ver las declaraciones de Jorge Álvarez Maínez y Dante Delgado, donde hablan sobre cuáles son las pretensiones electorales del Partido Naranja para el 2027. Seguimos consolidando a Movimiento Ciudadano como la segunda fuerza de México. Con trabajo, organización y estrategia, mucha estrategia, vamos a ganar 10 capitales estatales, importantes municipios metropolitanos y 5 gubernaturas en el 27. México cree en México será un grito de guerra permanente de Movimiento Ciudadano para convocar a la unidad nacional, para distinguirnos de la falsa polarización. México cree en México. México cree en México. ¡Viva México! ¡Viva México! Lo comentábamos al inicio de este bloque, Movimiento Ciudadano tiene 2 principales gubernaturas actualmente y ellos afirman que para el 2027 van a ganar 5 gubernaturas. Sin embargo, veamos las siguientes imágenes donde podremos observar los municipios que gobierna Movimiento Ciudadano. Nos vamos a dar cuenta aquí en el mapa que nos presenta producción que actualmente Movimiento Ciudadano tiene 186 municipios gobernando. Esto equivale al 7.5% de los municipios del país y equivale a 8.516.523 personas que son gobernados por este partido, que equivale al 8.7% de la población. Escuchamos hace un momento las declaraciones de Dante, que aparte de que pretenden ganar 5 gobernaturas, quieren ganar 10 capitales estatales y quieren ganar zonas metropolitanas. Ya lo hablábamos de que la estrategia de Movimiento Ciudadano es prácticamente recoger grupos políticos del PRI, del PAN y de Morena para tratar de ser competitivos electoralmente. Vamos a pasar al siguiente mapa. En este mapa vemos que el dominio que tiene Movimiento Ciudadano sobre las entidades con al menos un municipio bajo su gobierno. Acá, pues principalmente son 26 sobre 32 y tiene 2 capitales estatales. Es lo que les comentaba Javier, que Movimiento Ciudadano tiene la intención de aumentar esas capitales. Y también entidades con menos municipios como Aguascalientes, Baja California, Norte y Sur, Colima, Ciudad de México y Quintana Roo. Y la entidad con más municipios gobernados es Jalisco, con 41 de ellos. Sería importante destacar en este mapa de que el crecimiento que plantea su líder político y moral, Dante Delgado, es pasar de 2 capitales a 10 y también tratar de tener presencia en estos municipios importantes con gran cantidad de población. La lógica que tienen es tratar de ganar por lo menos 27 municipios conurbados de las capitales. Vamos a pasar al siguiente mapa. Aquí vemos que actualmente Movimiento Ciudadano tiene el control del estado de Nuevo León y que tienen el control del estado de Jalisco. Por sí, estas 2 entidades concentran el 11% de la población, son una fuente importante de votos para Movimiento Ciudadano y la pretensión que se está planteando por parte de Dante Delgado es llegar a 5 gobernaturas. Ellos quieren ser, entre comillas, ser competitivos en Veracruz, quieren ser competitivos también en Campeche, quieren ser competitivos en Guanajuato. Y en la parte de las gobernaturas estatales vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, acaban de pasar a sus filas al alcalde de León, que era panista hace 4 meses, y que León es el municipio más importante del estado, ya que concentra la mayor cantidad de población. Pues vamos a ver cómo le va a Movimiento Ciudadano para la elección del 2027, al menos en Veracruz, si es que ellos pretenden que sea una de sus fuertes o uno de sus estados estratégicos, con el hecho de que acaban de desaforar a 2 presidentes municipales de Movimiento Ciudadano.
Y otro dato importante es que Movimiento Ciudadano, al menos se dice a la Vox Populi, a la mayoría de las personas, tiene estrategias de campaña o estrategias de comunicación que logran permanecer en la retentiva de las personas o en la memoria de las personas. Sin embargo, aclarar que las estrategias de comunicación, las campañas políticas o el marketing político gubernamental no es igual a la calidad de gobierno y a las acciones o a las políticas públicas implementadas para beneficio de las y los mexicanos. Y precisamente la estrategia de este Partido Naranja consiste en crear canciones para que se queden dentro de lo que es el imaginario popular, pero muy difícilmente la población te puede defender cuáles son las banderas políticas de este partido político. Y hablamos que es un partido de derecha, Movimiento Ciudadano, porque precisamente en donde son gobierno, en Nuevo León y en Jalisco, las antiguas élites panistas, esos operadores políticos, esos caciques, esos líderes sociales y sindicales que en su momento operaban para el PRI y el PAN, se pasaron a Movimiento Ciudadano. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, esa élite política que nada más votaba por el PRI y el PAN, tomaron la decisión de votar por Movimiento Ciudadano apoyando a Samuel García. Entonces, la realidad es de que ellos están en una narrativa de propaganda muy progresista, muy cool, muy rítmica, pero en términos del ejercicio de políticas públicas, la gente tiene dificultad de poder decir qué políticas son cercanas a Movimiento Ciudadano. Incluso la parte de bajar la jornada a 40 horas, pues es una iniciativa que se aprobó con mayoría de la 4T. ¿Qué opinión te merece el hecho de que las juventudes, la mayoría de ellas, ya tienen una muy poca retentiva o ya casi no les interesa la participación en la vida pública? Esto considerando, pues obviamente, fenómenos propios de la edad, que no estoy generalizando, pero que sí las juventudes se pueden llevar por las tendencias, por la publicidad y no precisamente por las acciones. Por lo menos les es rentable en términos electorales porque el voto juvenil es el que no está consciente, no quiero hacer generalizaciones como tú mencionas, de lo que ha sido la historia política de anteriores gobiernos, por ejemplo, en el ejercicio del poder presidencial del PRI y el PAN. Entonces, esa es una estrategia que les ha dado resultados, por ejemplo. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Y dejando por lado los temas partidistas, en el estado de Veracruz, la gobernadora Rocío Nale presentó las nuevas rutas del servicio de transporte público que operará en Jalapa, denominado Atenas, el Totonaco en Poza Rica, el Papaloapan, que circulará en los municipios de Carlos Acarrillo y Cosamaloapan al sur del estado. La mandataria estatal destacó que el sistema estatal incorpora unidades modernas con tecnología y una planeación de rutas basada en las necesidades de la población veracruzana. Aquí la pregunta principal que te haría, Javier, ¿qué representa para la población el anuncio de la ampliación de las nuevas rutas de camiones Atenas, Totonaco y Papaloapan, que ya se suman a las existentes como el Ulúa y el Quetzali? Considero que la gobernadora Rocío Nale está cumpliendo una demanda que por sexenios a nivel Veracruz ha sido legítima por parte de la población, un transporte digno. El transporte público es de vital importancia para las amas de casa, para los trabajadores y trabajadoras, para los estudiantes, creo que también para la parte de la capacidad de movilizar al sector turístico que ve a Veracruz como una alternativa, y esta parte donde la gobernadora Rocío Nale implementa en 13 ciudades, 13 municipios importantes de nuestro estado, un modelo de transporte público eficiente, con un modelo híbrido en donde disminuye la cantidad de emisiones contaminantes, en donde se tienen sistemas efectivos y modernos de poder pagar la utilización de este servicio y sobre todo la conectividad con los centros laborales, las escuelas, las colonias, es una parte muy importante. En otros estados de la República hay modelos de comunicación de servicios de camiones solamente en las capitales, y lo que me parece a mí impresionante del gobierno de Rocío Nale es que en un año, 8 meses, ya logró posicionar un servicio que tiene la capacidad de dar atención aproximadamente a más de 800,000 personas, y me voy a permitir dar algunos datos. Por ejemplo, el servicio Totonaco le va a dar servicio a Poza Rica, Cuaucintla y Tihuantlán, el Papaloapan a Carlos Acarrillo, Cosamaloapan, el Ulúa a Boca del Río, a Medellín, a Veracruz y Alvarado, y el Quetzali a Coatzacoalcos y Minatitlán. Es decir,
se va a contabilizar con 316 unidades para darle este servicio óptimo a la población y se va a hacer una inversión de 1.600 millones de pesos por la parte inicial, porque al paso que vamos, los otros municipios seguramente van a querer también este espléndido servicio. Y adicional también el Atenas, que va a cubrir los municipios de Jalapa, Banderilla y Emiliano Zapata, que muchas de las personas que trabajan en el centro de Jalapa viven ya sea en Emiliano Zapata o en Banderilla, y esta conectividad de las rutas va a permitir la facilidad del transporte. Otra de las maravillas que tiene este transporte híbrido es la forma de pago. Muchas de las personas, las juventudes principalmente, ya no manejan el efectivo. Entonces, conscientes de eso, se va a aplicar a partir de una tarjeta donde esa tarjeta, el servicio de transporte urbano, va a tener un costo de 13 pesos. Y si se paga en efectivo, va a tener un costo de 15 pesos. Considero que con esta medida la gobernadora Rocío Nale está consciente de la evolución que está teniendo la banca digital en las juventudes y que se alinea principalmente a que las juventudes y los estudiantes, al menos que Jalapa es una ciudad de estudiantes, tengan un mayor acceso y una mayor facilidad para su transporte día a día. Y sobre todo la parte de que si se hacen las adaptaciones a lo que son los nuevos medios de consumo por parte de las juventudes, en donde, por ejemplo, vía aplicación van a poder hacer el pago de los servicios de este sistema de transporte, también una parte que va a poder ayudarlos a planificar de una manera acertada sus rutas es de que van a poder ver en tiempo real el movimiento de las unidades. Creo que esta parte es importante porque lamentablemente en términos económicos, sociales y políticos, el sistema de transporte concesionado aquí en Veracruz ha sido, una fuente de movilización política. 2, se ha dado concesiones a grupos cercanos a la clase política anterior. Y 3, creo que es un punto muy importante, es de que lamentablemente a la población no se le da un servicio de calidad. Hablamos, por ejemplo, que en el servicio de transporte público, en lo que es la región cercana al puerto de Veracruz, a Boca del Río, a Alvarado, a Medellín, o al correspondiente al Quetzali, que se da en, ¿cómo se llama el municipio? Perdón. Coatzacoalcos y Minatitlán. El sistema de transporte concesionado actualmente no tiene sistemas de ventilación. Entonces, en horas pico, la población está sufriendo altas temperaturas cuando evidentemente estamos conscientes de que se debe dar un servicio básico de, por lo menos en estas zonas cálidas de nuestro estado, pues un servicio climatizado. Y ese tipo de servicios sí cuentan, por ejemplo, el sistema Ulúa y Quetzali. Y aparte de eso, que la gobernadora Rocío Nale invitó a los concesionarios al cambio de sus unidades. Ella aclaró muy específicamente que no se van a cancelar las concesiones, que no se van a eliminar, solo es una cordial invitación a que las unidades que ya tienen todo el piso destartalado, que los asientos son cubetas, las cambien por unidades que verdaderamente dignifiquen el transporte humano. Y aparte mencionó algo muy interesante que es como un tipo Day Pass. Apenas pues están en planes, están en viendo qué se va a hacer, cómo va a funcionar, pero la idea general es que ese Day Pass funcione en donde la persona usuaria paga una cantidad y con esa cantidad le sirve para transportarse todo el día durante la ciudad y los traslados que requieran. Y hay personas, por ejemplo, que ocupan más de 4 camiones al día y considero que esa es una alternativa bastante loable y bastante consciente de que la movilidad, al menos en Jalapa, suele complicarse un poco si no se tiene vehículo. Se está estudiando que esa posibilidad de beneficio lo tengan adultos mayores y estudiantes. A continuación vamos a ver un video de lo que consiste este modelo de transporte público que en 1 año 8 meses ya se tiene aquí en Veracruz con el gobierno de Rocío Nale. Y hoy una nueva etapa comienza para nuestro estado. Jalapa se incorpora a esta transformación con la llegada de Atenas, un servicio que acerca a la capital una nueva forma de movilidad, más moderna, más segura y respaldada por tecnología. En Poza Rica, Totonaco se suma para ofrecer una mejor experiencia de viaje, conectando a miles de usuarios con un transporte más eficiente, cómodo y confiable. Y en la región de Carlos a Carrillo, Papaloapan fortalece la movilidad con unidades modernas que impulsan una mejor conectividad y un servicio de mayor calidad para las y los veracruzanos. Gracias al compromiso del gobierno del estado de Veracruz, cada vez más ciudades y regiones cuentan con un modelo de transporte público impulsado por tecnología de punta, diseñado para ofrecer una experiencia de viaje más moderna, accesible y segura.
Con la incorporación de estas nuevas líneas, los usuarios contarán con 2 aplicaciones para celular que harán cada recorrido más sencillo. Una permitirá consultar la ubicación de las unidades en tiempo real, conocer el tiempo estimado de llegada y planificar mejor cada traslado. La segunda permitirá realizar el pago del pasaje desde el celular mediante códigos QR de manera rápida y segura. Además, se integran 3 nuevas tarjetas de prepago, correspondientes a Atenas, Totonaco y Papaloapan, que podrán utilizarse para realizar el pago en cualquier unidad del sistema de transporte. Paradas inteligentes con información en tiempo real complementarán esta experiencia, brindando mayor certeza sobre la llegada de las unidades. Detrás de cada recorrido existe una operación inteligente. Plataformas de gestión y logística administran el servicio en tiempo real, optimizan las frecuencias de paso y supervisan el desempeño de las unidades para ofrecer un transporte más eficiente, ordenado y de calidad. Al mismo tiempo, el Centro de Control C5 realiza un monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia, supervisión de velocidad y herramientas tecnológicas que fortalecen la seguridad tanto de usuarios como de operadores. La incorporación de Atenas, Totonaco y Papaloapan representa un paso más en la consolidación de una red de transporte inteligente que continúa creciendo en todo Veracruz. Porque transformar la movilidad es mejorar la calidad de vida de miles de familias, acercando a más veracruzanas y veracruzanos a un transporte público moderno, eficiente, seguro y conectado. Aparte de las bondades que ya hemos escuchado en el promocional de estos nuevos servicios de transporte público, ¿cuáles tú dirías, Javier, que son los principales beneficios que se les otorga a la población veracruzana? Yo creo que por primera vez tener la oportunidad de tener un sistema integral que comunique en todas sus actividades económicas, laborales, familiares, estudiantiles. Por ejemplo, el modelo exitoso que se tiene en la Ciudad de México, el llamado Metrobús, se ha implementado con éxito en 20 años, logrando conectividad en todo el territorio de la capital nacional. Aquí lo impresionante es que en un año, 8 meses, Rocío Nale ya tuvo la capacidad de poder implementar una estrategia de este sistema de transporte que da esos beneficios a 13 importantes municipios de nuestra entidad. Y creo que ese punto es importante porque si hacemos la diferenciación entre lo que es la Ciudad de México y Veracruz, la Ciudad de México tiene la oportunidad geográfica de tener todo en un mismo espacio geográfico. Aquí en Veracruz tenemos una situación geográfica muy compleja, en donde tenemos municipios que están en la zona norte del país, en la zona cercana al altiplano, en la zona cercana a la costa y evidentemente a la parte sur-suroeste del país. Bueno, que me parece muy interesante del proyecto de movilidad que tiene Rocío Nale es de que está cumpliendo con dar un servicio digno a las principales ciudades de las 4 regiones más importantes de Veracruz, que es la zona centro, la zona de la costa, la zona norteña y la zona sureña. Creo que esa es una parte muy importante que tenemos que destacar, que en un año, 8 meses, está logrando un nivel eficiente de movilidad en lo que podríamos decir equivalente a lo que ha hecho la Ciudad de México en 20 años. ¿Cuáles serían tus conclusiones de los temas que hemos hablado el día de hoy, tanto de los 3 partidistas como de este logro de la gobernadora Rocío Nale? Pues por lo menos en el caso del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano van a tener una situación muy difícil en términos electorales aquí en Veracruz, porque tenemos un gobierno humanista que entiende los principios de la 4T en beneficio de la gente. Y creo que esa parte la van a tener muy difícil en términos electorales. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.